con alguna intención de apoyarlos o no? O de crear el bloque central aquí en la ciudad de Bogotá, Bloque como se ha capital. dicho. Él fue uno de los que hizo la propuesta de la creación de un bloque de autodefensas en la medida que la guerrilla estaba sitiando la ciudad capital de Colombia, Bogotá. Y básicamente cuando el comandante Castaño le propuso que él fuese el relacionista, la persona que estuviera encargada del bloque, una especie de comandante del bloque, él denegó la propuesta, pero insistió en la creación, en la conformación del bloque. ¿Cómo así? ¿Francisco Santos insistía? Sí, perdóneme, ¿Francisco Santos era el que insistía en la creación del bloque? Por supuesto, yo lo he dicho en las diferentes declaraciones que he dado. Le pregunto por el caso específico ahora de Pedro Juan Moreno. ¿Cuál fue su papel como asesor del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, en la creación de las Convivir en Antioquia y Córdoba? Las Convivir fueron un trampolín estratégico de lanzamiento para el crecimiento y el fortalecimiento de las autodefensas en el territorio nacional, especialmente en lo que tuvo que ver con la región norte de Colombia. Y en el caso de Pedro Juan Moreno, ¿cuál fue su papel? ¿Qué relación tuvo usted con él? ¿De qué manera se llevó a cabo esa expansión de las Convivir? Pedro Juan fue uno de los hombres que nos asesoró en la creación de estas Convivir para que pudiésemos seguir expandiendo la lucha contra la subversión, combinando todas las formas de lucha legales e ilegales. Legales e ilegales, dice usted. O sea, fuera de esa asesoría para crear esas Convivir y expandir todas las formas de lucha, ¿él mantuvo posteriormente una buena relación con ustedes, señor Mancuso? Siempre hubo una buena relación con Pedro Juan. Pedro Juan fue un hombre que se identificaba ideológicamente con nosotros, un hombre que se identificaba con los preceptos que se implantaron desde el gobierno del presidente Guillermo León Valencia a través del decreto 3398 del 65, que se convirtió en ley 48 del 68, donde se establecieron los fundamentos jurídicos para la creación de los grupos de autodefensas, y como punto de lanza de la implementación de estos grupos de autodefensas, las fuerzas militares. Recordemos que encabeza ellos en varias resoluciones, por ejemplo la 0005 del 69 y de los manuales restringidos, aquel que conocemos como Reglamento de Combate de Contraguerrilla, el 3-10, se ordena organizar de en forma militar a la población civil en juntas de autodefensa para que se proteja de la acción de las guerrillas y hagan operaciones conjuntas o individuales y reclutar los comandantes. Mancuso, ¿cree usted en la versión de que Pedro Juan Moreno murió víctima de un accidente o cree que alguien lo asesinó? Bueno, hay diversas hipótesis con relación a la muerte y esas son las dos que yo he escuchado, pero realmente no tengo conocimientos que me permitan afirmar o desvirtuarla. En este tema específico que le estaba contando, de las fuerzas militares y de las resoluciones de obligatorio cumplimiento para que ellos se vincularan con los civiles y que reclutaran a civiles, que entrenaran a civiles, que buscaran a los comandantes de estos grupos, que fuesen los líderes naturales de la región. Yo pregunto si aquí están los rastros, las huellas históricas de la vinculación de las fuerzas militares al conflicto con los civiles. ¿Por qué darle un tratamiento diferenciado a los militares? ¿Por qué no darle la oportunidad en la ley? Si es que la ley los obligaba, era de obligatorio cumplimiento que reclutaran civiles para conformar grupos de autodefensa y enfrentar a la guerrilla. ¿Será por eso que no quieren darle a ellos un tratamiento dentro de la ley para que no cuenten de quién recibieron esas órdenes? Para que se vincularan y crearan grupos de autodefensa. ¿Por qué discriminar si es que la paz la hacemos entre todos? Ideológicamente nos identificamos con los postulados que planteaba el entonces candidato a la presidencia para ese momento. Luego se dieron otras cosas diferentes que en el transcurso de la
diligencias de versión libre, debería ir aclarando, y todos los comandantes deberemos ir aclarando. Pero básicamente no hemos concluido el proceso. El proceso quedó abandonado a la deriva, inmerso en la etapa judicial, se ha judicializado y por lo tanto en la medida que se han ido conociendo las verdades se ha ido criminalizando y nos hemos ido quedando solos dentro de este proceso. Yo creo que esa no es la forma de abordarlo. Conseguir la paz con exclusiones, con castigos que dejan por fuera de la contienda política democrática a las guerrillas, a las autodefensas protagonistas del conflicto, es enviar un mensaje equivocado, es desconocer la realidad del país y condenarnos a un conflicto armado que no acabaría nunca. Y es ni más ni menos promover la lucha armada como una manera de expresión política que compromete seriamente las posibilidades de paz y la reconciliación. ¿Cuál sería el interés que no se puedan expresar democráticamente con razones y argumentos las ideas de quienes deponen las armas y durante años representaron los intereses de tantas comunidades para que dentro de la institucionalidad puedan ayudar a resolver los enormes problemas que crean a esa Colombia marginal y de la periferia? Yo pregunto, ¿acaso desconocen que sin armas dentro de la contienda política democrática nada se puede imponer? Y todo lo que dentro de ella se pretenda conseguir se obtendría convenciendo con la fuerza de las ideas, de la razón, de las promesas cumplidas. ¿O es que allí no existen todos los controles y mejor aún la participación de todas las variables políticas? ¿Quiénes son los que se benefician de esta exclusión de la guerra y de todas las derivaciones de la guerra? No es el pueblo colombiano. Señor Mancuso, frente a un tema muy importante que ha generado incluso aquí en Colombia un gran proceso judicial, entre otras cosas, muchos narcotraficantes colados en el proceso de paz que compraron franquicias de las autodefensas, ¿quiénes fueron esas personas y por qué se permitió? Además, ¿el gobierno lo conocía, sabía de eso? Están mirando el conflicto en blanco y negro. El conflicto no tiene solamente el componente armado. Recordemos que no solamente quien porta un fusil hace parte del conflicto. Cuando nosotros ingresamos a las diferentes regiones en la Colombia marginal y periférica, a la que me he referido hace un momento, allá encontramos diferentes clases de economías, pero en esta Colombia marginal y periférica, el mayor porcentaje de las economías gira o giraba en torno a las economías ilegales del narcotráfico. Yo no pudiera pedirle dinero a unas empresas que no existen dentro de esa región. Si yo estoy en una zona industrial o en una zona agrícola o ganadera, pues recurro a los recursos de estas expresiones económicas de la zona. Pero en las zonas marginales de Colombia, donde las economías son ilícitas, me toca recurrir a los narcotraficantes, me toca recurrir a quienes conocen de ese negocio. Y precisamente cuando llegamos a estas regiones marginales y periféricas, los comandantes Carlos y Vicente Castaño estuvieron buscando recursos para financiar la confrontación contra las guerrillas que, por ejemplo, en el caso del ELN, que tenía el comando central en COSE, en el sur de Bolívar, y que dado las acciones militares en contra de ellos lo trasladaron hasta el Catatumbo, pues tenían que buscar quién financiara en ese momento los frentes de autodefensa y bloque que fueran a golpear las madrigueras, las retaguardias estratégicas, desde donde la guerrilla organizaban las operaciones militares a los planes o a las zonas productivas. Sí, señor Mancuso, en el caso de Juan Felipe Sierra y Guillermo León Valencia Cosio, ¿qué relación? Porque ellos, acaba de ir borrado el nombre del indio y un listado de gente, criminales más buscados y demás. ¿Qué participación o qué relación tenían ustedes, señor Mancuso, con Sierra y con Valencia Cosio? Bueno, yo al señor Sierra lo conocí porque fue la empresa de seguridad privada que contrató el gobierno nacional para el tema de la seguridad nuestra cuando nos desmovilizamos, que nos nombraron a nosotros dentro del proceso de paz